Bueno, esta noche estoy con un escultor, eh, un joven que ha surgido de su trabajo, de su esfuerzo, de la pasión y la fuerza que le pone al trabajo. Darwin Ibáñez. Yo primero empezaré contándote un poco. O sea, yo nací en los Yungas, en un lugar subtropical, donde había naranjas, yuca, coca, ríos cristalinos y pueblos que se podían ver al frente, ¿no? Desde el lugar donde yo vivía, al otro frente había otro pueblo y otro. Entonces era un lugar muy interesante, muy bonito, una infancia muy de campo, ¿no? De campesino, hermoso. A vos, Darwin, ¿qué infancia te tocó vivir? Maestro, ahí me la puso. No todos tenemos la suerte, ¿no?, de llevar una vida hermosa o color de rosa. No, en mi caso, digamos, mi infancia fue dura. Salía, por ejemplo, a trabajar desde muy niño, desde temprana hora. Somos 5 hermanos y yo soy casi el último. Y yo trabajaba en el mercado, alzando las bolsas, vendiendo pan casero, cuidando autos, lavando autos, y no alcanzaba para los estudios también. Así que si comía 2 veces al día era harto. Bueno, sin embargo, esa vida, digamos, esa infancia que a uno le toca vivir, es que tiembla el espíritu también. Entonces, por eso yo te conocí a los 15 años, creo, más o menos, cuando viniste a trabajar conmigo para construir el búho blanco. Y ahí estuvimos trabajando durante un año. Sí, yo, por ejemplo, entré a trabajar aquí casi entrando a los 15 años, ¿no? Prácticamente aquí entré en la construcción, 15 años. Ha sido bastante tiempo que hemos trabajado, ¿no? Ha sido, como dice usted, una enseñanza que lo que trabajaba cuando era niño te va enseñando todos los días, ¿no? Y bueno, cuando comencé a trabajar aquí de albañil, que fue la segunda planta que estaba comenzando, yo me acuerdo que vine a pedirle trabajo, fue un día martes, de ayudante albañil, que un amigo me dijo que usted estaba haciendo su casa y bueno, quedé sin trabajo y vine aquí a la casa de Juan Bustillo, que realmente usted me conoció de niños también, ¿no? Cuando veníamos con mi hermano más chico, cuando tenía la carpintería. Bueno, una vez que concluimos el búho blanco, te quedaste a trabajar conmigo ya de asistente en la escultura, porque sí, en todo ese año vi que eras muy ágil, querías trabajar, no medías fuerza, pese a tu edad, y también eras bien flaco en ese entonces. Sí, era bueno, bien. bueno, entonces te quedaste conmigo a trabajar durante muchos años. ¿Cómo fue tu experiencia de asistente, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando terminó ya la construcción, los albañiles se fueron retirando porque ya no había más trabajo y yo me acuerdo que le dije la pregunta, ¿yo me voy o me quedo? Y usted me dijo, tú te quedas. ¿Qué voy a hacer? ¿Vas a ser mi asistente? Bueno, no comencé con la motosierra, tampoco con la gubia directo, ¿no? Porque primero comencé con una escobita, viéndolo, paso por paso, porque a mí me gustaba mucho ver a esa persona que realmente, maestro, lo admiro mucho, porque usted de lunes a lunes trabajaba. Yo decía, yo quedaba hecho bolsa a veces, ¿no? De lunes a sábado. Y yo venía el día lunes otra vez y usted agarraba y ya tenía una hora avanzada. Y yo decía, ¿qué rato descansa? Y eso fue lo que me motivaba, digamos, a seguir trabajando, a querer seguirle sus pasos, digamos, para el trabajo de 8 horas de trabajo. Pero igual usted era incansable, así que realmente costaba seguirle despacito. Y bueno, pues no, para mí fue algo que al verlo trabajar los toros que hacía, yo quedaba así, pero wow, digamos, ¿no? Porque yo me impresionaba, aún así que soldaba, usaba la motosierra, los cortes que hacía. Yo me metí en la cabeza que siempre todo uno aprende, todo te entra por la mirada del 70%, ¿no?
Después yo creo que los otros 30 ya de práctica, o no sé si me estoy equivocando, pero me gustaba mucho el taller. El taller, por ejemplo, que está ahora, actualmente, creció mucho. Y eso que uno lo ve es esfuerzo, ¿no? Y eso es que prácticamente yo aprendí en ese taller. Bueno, varios años, digamos, trabajaste solamente ayudándome, asistiéndome al trabajo que yo hacía. Pero un día me dijiste, yo quiero hacer escultura. Entonces, yo le dije, me parece bien, haga. Y ese año, pues ganaste la Bienal de Santa Cruz, así que fue un espaldarazo enorme, digamos, ¿no? Para que ya luego continúes tu trabajo y después vinieron otros premios. ¿Cómo fue ese momento, digamos, cuando dijiste, ahora sí quiero hacer? Porque llega un momento que uno, por ejemplo, viaja, ¿no? Trabajas en otro lado y te das cuenta que todo lo tienes en casa. Te das cuenta que fuiste a buscar algo a otro lado y sin sentido. Cuando fuiste a Argentina, Chile. Fui a Chile y claro. Después te das cuenta que tenés todo en casa. Fue cuando el momento que yo le dije, yo quiero ser escultor. Me dijo, sí, dale, yo te voy a ayudar, te voy a dar la herramienta, aquí está el taller. Ya. Y bueno, pues no, agarré y hice una obra que quería comenzar a dominar la técnica de tallado, que por ejemplo hay que aflojar las muñecas, saber afilar las gubias, y me metí. Justamente teníamos la visita de Ted Carrasco. Y la señora Carolina Sanginés me dice, tú ahora metela al concurso. Si no gana, tenés el currículo, y me convenció. Así fue como me esmeré en la obra, por lo menos mi primera obra así, en hacerla bien. La metí al concurso y después me dijeron, no tenía teléfono ese tiempo, que entonces digamos, no tenía teléfono y lo llamaron a usted, que yo había ganado el concurso. A su teléfono, me acuerdo que estábamos así, colocando unas obras. Y me informaron que yo había ganado el concurso. Así que yo me sentí, pues, no, contento, ¿no? Y al cobrar ese dinero, que me pasó un ratito eso, todo ese dinero que yo gané, invertí en mi primer motosierra, en mis gubias que usted compramos. Y de ahí comencé a hacer escultura con esas herramientas y las tengo hasta el día de hoy, la tengo la motosierra. Y de ahí comencé a hacer escultura en madera. Bueno, justamente estaba acá Ted Carrasco y Carolina Sanginés en el taller trabajando, entonces también eso otra de las experiencias con la que uno cuenta y tiene la fortuna, digamos, de tenerlos acá en ese tiempo cuando estuvieron ellos. Ted Carrasco para mí fue un maestro de la piedra cuando yo estaba haciendo mis primeras armas. Y esas cosas de la vida, digamos, que dan vueltas. Un día pues llegó al taller acá y después se puso a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces hizo sus obras y eso para vos, para Cheo y para todos los que estábamos alrededor era una enseñanza. Estábamos mirando al maestro trabajar piedra en un gran formato, así que eso fue también una experiencia para mí, por lo menos, muy grande, y imagino que todo eso a vos también te sirvió. No, a mí me sirvió porque justamente él hizo unas obras en bronce acá. Y yo tuve la suerte también de colaborarle y de ayudarle en algo de pátina. Y cuando terminó su obra acá me dice, a ver, ¿cuándo te animas a hacer una obra de gran formato? Porque mis obras eran chicas, ¿no? Y yo le digo, sí, maestro, algún día, porque hay que seguir trabajando y hay que dar un paso a la vez. Y he hecho obras en formato, por ejemplo, de 1,80, de 2 metros. Y tuve la suerte que anteriormente nos visitó igual Ted Carrasco, que estuvo en Días de Arte, que estuvo acá. Y cuando yo saco unas obras que traje en madera, que eran unos murales en madera, me gustó mucho que me felicitó y me dijo, vas por buen camino. Y que un maestro te diga eso, bueno, es algo que no se puede cambiar por nada, ¿no? A mí me gustó la charla que me dio, vio la madera, los ensambles,
le conmovió mucho una obra que yo tenía, que me acuerdo que tengo una foto con él en esa obra. Y bueno, pues no, tuve la suerte también de contar ese día con su presencia, que estaba por acá, por Bolivia, y aquí en el Búho Blanco. Bueno, toda esa experiencia, digamos, fue hasta que llegó la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, la pandemia nos separó, nos cerró, nos mandó a nuestras casas cada uno, y los artistas quizás fueron los que más sufrieron, quizás, no estoy seguro. Tuvimos mucha dificultad en ese momento para poder vender nuestras obras, para mostrar y incluso para hacerlo, ¿no? Porque no se podía transitar. Entonces, bueno, a nosotros nos afectó bastante la pandemia, y ese momento también fue, digamos, un momento de quiebre para vos en particular, porque a veces también se dice que de una crisis viene una oportunidad. Entonces, en esa crisis, finalmente decidiste hacer tu taller. Y te llega, ¿no? Te llega algo que por algo sucedió, por algo fue. Y bueno, pues no, de ahí fui caminando solito en la pandemia, pero tenía material. Hice obras también en la pandemia, hice obras que las vendía por internet, que se salía una vez y bueno, aprovechaba, como manejo moto, así que iba y le entregaba en la motocicleta unas obras chicas. Hubo harta gente que compraba obras en la pandemia también. A mí me compraron como unas 8 o 9 obras, que también eso un poquito le cuento, maestro, que cambiaba obras por... Había un amigo Por que harina, por ¿no? harina, así Sí, que claro. eso fue... Por fideo, por harina. Por fideo, así. No llegó el trueque, digamos, Así ¿no? que iba el troque. Actualmente estoy en un taller que comparto con mi tío, que es carpintería, y ocupo un taller que es de 4 por 6 metros. Pero ahora ese taller lo hicimos con mi tío, pero ahora estoy haciendo un taller un poquito más grande, que tiene más o menos como 12 metros por 9 metros. Es un poquito más grande, yo creo que voy a tener más espacio. ¿Cómo te cambió o en qué aportó a tu vida el arte? Yo sí estoy haciendo este espacio, por ejemplo, igual del taller, es lo que yo he visto, lo que a uno, si un maestro le enseña lo correcto, el camino correcto, uno también quiere más o menos reflejar eso, ¿no? O refleja algo. Este taller Búho Blanco, por ejemplo, acogió a muchos artistas y sigue acogiendo muchos artistas. Es un taller libre, ¿no? Es un taller que yo creo que no lo he visto en otro lado. Y es lo mismo que eso, por ejemplo, aportó en que si yo tengo un taller, bueno, si me dice un amigo quiere hacer una obra, sí, ve, hazlo. Conmigo hicieron eso. Y ya, ahí está el taller, trabajemos. Porque realmente es el único que trabajo que sé hacer ahorita, y que yo vivo de eso y como de eso, y mi familia come de eso. Mi construcción, mi taller salió del arte también. Pues el arte es una profesión, es una actividad que uno hace a diario cuando uno ha decidido hacer eso, y se puede vivir del arte cuando uno trabaja con pasión o trabaja muy bien. Entonces no es una actividad de hobby, no es Sí. una actividad de fin de semana, ¿no? ¿Cómo se ve Darwin en el futuro? Bueno, yo primero le digo que yo admiro mucho al escultor Mauricio Guajardo, amigo, y yo más o menos me identifico con su obra porque también hace un vacío, hace unas obras así, pero perfectas. Incluso yo he hecho una obra y él también, conseguimos como si fueran las mismas, digamos, la misma idea. Y me llamó y bueno, nos contactamos, mira Darwin, te cuento, mira, pareció, sí, parece que sí, no sin ver la obra de él ni él la mía. Y al ver la obra de él, que él hace unas megas obras inmensas, yo creo que también uno quiere dejar, digamos, ¿no? Dejar una buena obra en la ciudad, en una casa, en un parque. ¿Qué proyectos tienes ahorita? Bueno, ahorita, por ejemplo, voy a exponer con Andrés Mora, que es de Chile. Expongo en los Telos Tajibo el 20 de julio. Después viene Días de Arte, que estamos preparando, ¿no? Y después quiero hacer una exposición en México. ¿Y cómo llegó esa idea, o qué es una invitación, cómo de México? De México, por ejemplo, charlamos mucho con Andrés, y tengo un amigo mexicano que vio mi trabajo también y me dijo, ¿por qué no vas a
a ver una galería, ¿no? Así que ahí está, por ejemplo, en el 2025 tengo que dar la idea cocinándose a poco despacio, pero... Bueno, por el arte y siempre trabajemos todo el tiempo con más proyectos por más arte. ¿no? Gracias a Martín. ti.